El programa Huellas de nuestro tiempo, una semana más, está con ustedes. Es un programa, como ya les venimos repitiendo, que ofrece la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo. Siempre contamos con algún invitado cofrade. Hoy nuestra preocupación va a ser el hombre. El tema va a ir a analizar la mente del hombre, fundamentalmente parte de su comportamiento. Cuando queremos definir al hombre, siempre decimos que es un ser dotado de razón, que razona, que piensa. Pero nosotros sabemos que hay algo más en el hombre y aunque es un rasgo definitorio el pensar, hay otro tan importante que no le vamos a separar ni a desligar. Me estoy refiriendo a la vida afectiva, a la emoción. Sería más justo decir que el hombre es un ser dotado, además de razón y de pensamiento, de inteligencia, de emoción, de inteligencia emocional. Esto pensamos que define mucho más al hombre. A lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que incluso desde el ámbito fisiológico y del órgano cerebral, los estudios que han hecho acerca de la evolución han llegado a determinar que el órgano que controla la vida afectiva de la persona es una de las partes más antiguas que tiene el cerebro. Por tanto, nosotros vamos a ver agrado, desagrado, ese tipo de contraste que hay en el hombre cuando actúa es porque, además de la inteligencia, aparece inmediatamente en su conducta la afectividad. Emoción, sentimiento, pasión, son tres rasgos que definen la conducta humana fundamentalmente. Por ahí vamos a hablar nosotros hoy en el tema. De tal manera que la importancia que tiene es muy clara. No podemos hablar de inteligencia si no hablamos nunca de afecto. Y además tiene tal importancia que modifica la conducta humana la emoción, como iremos viendo en el programa. Por tanto, vamos a tratar en este tema como posiblemente uno de los más importantes que tiene en la conducta del hombre ese impulso interior que le va a motivar la emoción y va a hacer que su vida se dedique o recorra un camino u otro. La importancia que tiene nos hace pensar que todo ese cúmulo de actitudes en el comportamiento humano van a convertirse en sentimientos. Habrá que modificar sentimientos si queremos modificar la conducta humana. Por tanto, amigos, este va a ser nuestro tema. Inteligencia emocional. Contamos en el estudio, como siempre, con una invitada, doña Ana Isabel Virtudes González, a la que damos la bienvenida y siempre yo digo lo mismo, pero es que es obligado. Buenas tardes, Andrés. La invitación siempre es tan pronta en su respuesta que siempre contamos con alguien capaz de transmitir y comunicar su trabajo. Yo te voy a dar una pincelada simplemente de lo que pienso yo que eres, pero yo quiero que me matices luego una pregunta inicial, una cuestión, antes de empezar con el tema. Amigos, doña Ana Isabel Virtudes González es licenciada en Derecho, activa en ese tipo de profesión,
pero hay dos cuestiones importantes en su vida. Una primera, que está trabajando en la mediación familiar. Dio origen, con otros compañeros, a un programa que ya le ofrecimos a ustedes. Y un segundo, que está relacionado, y yo quiero ahora preguntárselo, como máster en psicología emocional. Me comentaba Ana que tanto la mediación como la inteligencia emocional son dos cuestiones que van hiladas en tu trabajo y en tu profesión. De la mano, sí, Andrés. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias por tu invitación a acudir a este programa, que sigo con mucho interés siempre y estoy encantada de estar de nuevo en él. Pues sí, mira, comentábamos la otra vez que estuvimos, hablamos de la mediación. La mediación, si algo caracteriza la mediación es que se mueve con las emociones de las personas. Trabajamos, los mediadores, con todo lo que se mueve en la mesa de mediación, y algo de lo que más se mueve en la mesa de mediación son las emociones, cómo trabajamos con las emociones. Esto me llevó en un primer momento, cuando yo empecé como mediadora hace casi 3 años, lo vi con mucha claridad. Necesitaba tener un poquito más de formación para ayudar a todas las personas que acudían a la mediación, y que una parte muy importante de ese proceso era la inteligencia emocional. Y así fue como ingresé, empecé con este mundo que Sí. A mí me resulta apasionante, que es la inteligencia emocional. Pues un mundo importante. Yo pensando en el tema, hay dos conceptos en este grupo de inteligencia emocional, de tal manera que es muy difícil separarlos. Es muy difícil que el hombre, cuando responde, porque el hombre está dando respuestas continuamente, buscando cómo conectar con el mundo y con la realidad. El hombre no es un ser pasivo, al contrario, la actuación del hombre es muy dinámica, es una actividad permanente. Pero nosotros vamos a intentar aclarar los dos términos, aunque después en la vida práctica va a tener una aplicación conjunta. Por supuesto. No podemos separar. Son como los sentimientos, como las entretelas del cuerpo humano. Bien, es cierto. Pues vamos a iniciar, si te parece, hablando qué es inteligencia. Porque aquí es un término también no ambiguo, sino es como un cajón desastre. La inteligencia, cada uno le da una versión, pero vamos a precisar un poco el término, si te parece. Sí, la verdad es que hablamos siempre de esta persona es inteligente o esta persona no es inteligente. Habría que plantearse qué es el tema de inteligencia, ¿no? Inteligencia es un tema que los diversos autores no se ponen de acuerdo para hacer una definición clara de inteligencia, pero sí que es cierto que la mayor parte de las veces se basa en la capacidad que tenemos de abordar algo que se nos presenta. Por lo tanto, la inteligencia siempre, a pesar de todas las definiciones que se puedan encontrar, habla de capacidad. De capacidad. Viene del latín inteligencia y desde entonces se ha venido aplicando para designar una capacidad. Y como tal, es algo que se puede trabajar. Quizá esto es un poco lo que más está menos comprendido del tema de la inteligencia. Que la inteligencia hemos pensado siempre que es algo dado, algo que nacemos con ella, y parte de ello tiene razón, parte de ello tiene razón. De hecho, siempre hemos hablado del coeficiente o cociente intelectual, ¿no?, que todos hemos escuchado. Es quizá lo que más hemos escuchado, pero no hemos hablado o no hemos escuchado nunca el coeficiente emocional. ¿Qué pasa con el coeficiente emocional? Es igual de importante que el coeficiente, intelectual. Entonces, esto nos resulta imprescindible para luego que vayamos precisando poquito a poco cómo el término de inteligencia emocional, ¿no? Cuando hablamos de inteligencia es un término tan antiguo y tan moderno como queramos expresarlo. Es antiguo porque ya en el mundo griego, que es de donde parte toda la cultura fundamentalmente europea, se utilizan los términos y es el punto de arranque del saber humano, en Grecia. Pero es el siglo XIX-XX cuando aparece realmente
una aplicación en el mundo de lo que es la inteligencia. Y comentando contigo, llegábamos a precisar que el hombre no tiene una inteligencia. Cuando hablamos de inteligencia, hombre, es una expresión, cómodamente decimos, tú acabas de decir, muy o poco inteligente. Pero realmente es muy difícil. Ya en el siglo XX, autores, sobre todo en Europa y en América, que son los dos puntos importantes de trabajo de la psicología, aparece el concepto factorial, más de una capacidad humana. ¿Cómo podemos explicar esto un poco? Pues es muy interesante lo que estás comentando, Andrés, porque es verdad que el concepto de inteligencia emocional es muy antiguo, pero es que los sentimientos y las emociones son consustanciales a las personas, son consustanciales al ser humano y desde siempre se han estudiado. Que hablábamos, Sócrates ya decía, conócete a ti mismo. Ya hablaba de los sentimientos, de cómo podrías con los sentimientos y tus emociones modificar parte de tus actitudes. Pero no solamente Sócrates, Platón fue el primero que elaboró una teoría sobre las emociones. Platón, Aristóteles, el gran Aristóteles. Sí. Aristóteles también trabajó sobre la inteligencia emocional y él decía, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Eso lo decía Aristóteles en su momento. Entonces, ya tenemos, en la Grecia clásica ya existían referencias, pero es que luego en Roma, por ejemplo, Marco Aurelio, que es el gran emperador humanista, ya hablaba dentro de sus meditaciones, que si muchos de las personas que nos ven no las han leído, lo recomiendo encarecidamente porque es una obra que es muy actual, se sorprenderían de ver la cantidad de cosas que Marco Aurelio en ese momento dice y que nos resultan tremendamente familiares hoy en día. Él ya hablaba del enojo, ¿no? Y de cómo el enojo lo que produce al final, produce unas consecuencias mucho peores que los hechos que la crearon. Con lo cual ya está hablando de cómo gestionar esas emociones que nos producen. Pero sí es verdad, y siguiendo tu argumentación, que es en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX cuando se empieza a acuñar todo el término de la inteligencia emocional. Ya en 1983 Howard Gardner, con la formulación de las inteligencias múltiples, ya empieza a hablar de la inteligencia como capacidad, volvemos a hablar otra vez de la inteligencia como capacidad, sí, como algo que se puede aprender. Y habla no de una inteligencia, habla de 8 inteligencias, pero dependiendo de cada una y de cada persona, cómo interpreta esa inteligencia, cómo la reformula y cómo puede ofrecerla luego a los demás. Pero además estas inteligencias no son únicas, no quiere decir que estas inteligencias, entre las cuales, por ejemplo, estaba una inteligencia musical, o la inteligencia lógico-matemática, o la inteligencia lingüística, o la inteligencia espacial, o la que nos va a ocupar a nosotros esta tarde, que es la inteligencia inter e intrapersonal. Pero él habla de que estas inteligencias no son únicas a veces en la persona, sino que una persona puede tener múltiples inteligencias, de tal manera que esté más favorecido para una inteligencia u otra, o incluso para varias de ellas. Este es un concepto que la verdad hizo de un aporte muy importante para la inteligencia emocional. Con posterioridad, cuando el enfoque, una vez que empieza toda la psicología humanista, que entiende al ser humano como un ente total que tiene sentimientos y emociones, pero que también está interrelacionado con los demás, otros autores también siguen este concepto. Por ejemplo, Abraham Maslow, con su teoría de las necesidades humanas, y habla de varios tipos de necesidades, que una vez cubiertas las básicas, siempre el ser humano tiende a obtener necesidades superiores. Y habla de necesidades fisiológicas básicas, que son, por ejemplo, el comer o, por ejemplo, hacer nuestras necesidades. Todo esto son necesidades fisiológicas básicas para nosotros. Sí, sí. Habla también de unas de seguridad, para asegurar estas, un tercer grado de pertenencia o de autoestima o autorrealización. Pero en realidad lo que Abraham Maslow quiere decir es que una vez que nosotros vamos satisfaciendo una necesidad, sentimos la necesidad, por decirlo así, de seguir con las siguientes hasta llegar a un estado de pertenencia, a un estado de autorrealización, de autoestima. Sí, eso también contribuye. Conectar una con otra. Pero eso nos da pie
y nos hace pensar que cuando hablamos de inteligencia, eso no es algo muy estanco. Claro, No es que decir, no. tenemos una capacidad poseída, sino que va enlazándose, tú hablas de necesidades, que me parece correcto, una necesidad con otra. Pero también nos hace pensar que fue el error que tuvieron, bueno, error porque estaban investigando los primeros psicólogos, fundamentalmente del siglo XX, estaban investigando sobre la inteligencia y se dieron cuenta de varias necesidades de aplicación de este concepto. Y pensaron, cuando el hombre actúa, pues hay una posibilidad de resolución de un problema, pero es que el hombre tiene que resolver muchos problemas. De tal Claro. manera que cuando iniciaron lo que era un test, se dieron cuenta que obtenían una puntuación en una prueba, pero que no era la que definía a la persona. Y tuvieron que buscar pruebas, test, que definieran, concretaran otras actividades que se llega a la inteligencia múltiple que acabas tú de decir. Es decir, todos estos conceptos nos hacen reflexionar, ¿verdad? Que el comportamiento humano, Ana, y la mente del hombre es un mundo en el que poco a poco se van descubriendo cuestiones, porque además del ser humano como conjunto, también somos seres individuales. Claro. Y los comportamientos son Claro, distintos. ahora lo vamos a ver porque lo que hablábamos con Howard Gardner y con Abraham Maslow ya se perfilaban ciertos antecedentes de la inteligencia emocional. Como todo y como en todas las profesiones y como en todas las ciencias se fue evolucionando hasta llegar a Mayer y Salovey, que en realidad son los primeros que hablaron de concepto de la inteligencia emocional. Ya elaboraron ellos un test para mirar qué capacidad, qué grado de inteligencia emocional podíamos llegar a tener las personas. Pero sin embargo, el gran difusor, el que todos conocemos como padre, por decirlo de alguna manera, si bien fue el gran divulgador, es Daniel Goleman. Daniel Goleman en los años 90 publica su bestseller Inteligencia Emocional, que revoluciona, digamos, el mundo no solamente psicológico, sino el mundo de las personas de a pie, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué revoluciona Goleman el mundo de la inteligencia emocional? Bueno, pues en realidad lo que Goleman establece es, dice, vamos a ver, sí, efectivamente, lo racional es muy importante, pero también es muy importante lo emocional, tanto o más que la parte racional. ¿Por qué? Porque en determinadas circunstancias y situaciones nuestra parte emocional va a hacer y va a determinar nuestro comportamiento y nuestro nivel de éxito, por decirlo de alguna manera, de una manera más alta que la parte racional, que era la que más estaba trabajada. Si te parece, continuamos, aunque sigamos al profesor de Harvard, que es el que nos planteó las inteligencias múltiples, y por primera vez yo he visto a Howard Gardner como el primer gran divulgador de lo que es la inteligencia aplicada a cada función del hombre. Y tú has citado dos que a mí me atraen muchísimo: la inteligencia emocional intrapersonal y la inteligencia emocional interpersonal. Si te parece, podemos empezar por el hombre. La conducta del hombre, que es activa, como yo te planteaba anteriormente, pero parte de él mismo. Vamos a empezar. ¿Qué es inteligencia emocional intrapersonal? Bueno, la inteligencia emocional intrapersonal ya aparecía en el bestseller de Goleman, que hablaba fundamentalmente de estas dos que tú has citado, Andrés, de una inteligencia emocional intrapersonal y de una inteligencia emocional interpersonal. La intrapersonal tiene que ver conmigo, cómo me conecto yo con mis emociones, cómo regulo yo mis emociones, cómo aprovecho, conozco y gestiono mis emociones en mi vida. Esa es la inteligencia intrapersonal, cómo me conecto yo directamente con mi mundo emocional. Mientras que la inteligencia interpersonal tiene que ver en cómo me relaciono yo con los demás, cómo es mi comportamiento con los demás, cómo surgen mis emociones y las gestiono de cara a los demás.
Así es como se estableció como inteligencia Sí. intra e interpersonal. Si te parece, que tenemos tiempo aún, la inteligencia intrapersonal, yo te voy a citar tres términos: autoconocimiento, autorregulación y automotivación. ¿Cómo podemos aclarar todo esto? Estamos en la intimidad de la persona. Yo te planteaba, la conducta del hombre parte de él mismo. Le viene de fuera el impulso, pero la reacción es humana, es interior. ¿Cómo podemos aclarar estos tres conceptos? Claro, es que en la intrapersonal estos tres conceptos son de gran importancia, porque el autoconocimiento es fundamental. Para poder regular nuestras emociones de manera adecuada, tenemos que conocer cuáles son nuestras emociones. Pero no solamente nos afectan nuestras emociones dentro del autoconocimiento. Hay otras muchas cosas, porque nosotros no somos seres aislados. Nosotros hemos convivido desde siempre con otras personas en una sociedad, en una cultura, con una familia, y todo eso a nosotros nos ha dejado una impronta. Por lo tanto, ¿qué necesitamos en el autoconocimiento? No solamente regular nuestras emociones, que es muy importante, pero también tenemos que saber cómo son nuestras creencias. Las creencias son juicios subjetivos que nosotros hemos hecho de un hecho concreto, que puede que no sea verdad, pero nosotros hemos interpretado de esa forma, o bien por la familia en la que hemos vivido, o bien por la cultura en la que hemos vivido, y eso nos afecta de manera importante a nuestro autoconocimiento. No quiere decir que sean hechos reales, son interpretaciones subjetivas de hechos reales, pero que a nosotros nos puede afectar de una manera muy importante. No solamente las creencias y las emociones de las que hablaremos posteriormente, sino también nuestros valores también son muy importantes. Nuestros valores, nuestros principios. ¿Qué nos mueve a nosotros cada día? ¿Qué nos mueve para seguir adelante? Es muy importante. ¿Honramos realmente los valores que tenemos? Cuando hablamos de valores, a veces pensamos que son valores inmutables, como puede ser la bondad, que está bien, la justicia, por supuesto, la libertad, pero hay otros muchos valores que tenemos que descubrir para saber qué capacidad de inteligencia emocional y cómo regularlo. Por ejemplo, el aprendizaje. Un valor, yo descubrí que uno de mis valores y que más me honraba y me gustaba era mi capacidad de aprendizaje. Cada uno tiene que descubrir el suyo. Y esto es muy importante para tener una buena conciencia de uno mismo, antes de llegar a la autorregulación. Pero primero tenemos que conocer qué grado, cómo son nuestras conductas, cómo son nuestras capacidades, qué habilidades tenemos, qué fortalezas tenemos, que diría el maestro Seligman, qué debilidades. Todo eso es muy importante. Tenemos que conocernos nosotros, cómo funcionamos nosotros, para saber realmente cuando tenemos que plantear un conflicto, un problema, cómo funcionamos. Es importante a este respecto. El segundo paso es la autorregulación. El segundo paso es la autorregulación. Es decir, que nosotros a la vez tenemos la posibilidad de dar a la tecla. Claro, claro. Más o menos. Claro, es que a lo largo de todo el programa hablaremos de que la inteligencia emocional, pero como la inteligencia racional se trabaja exactamente igual y se puede entrenar. Y la autogestión emocional significa que cuando nosotros conocemos cómo funcionan nuestras emociones, cómo funciono yo a nivel de creencias, a nivel de valores, y dentro de mis emociones y mis sentimientos reconozco cuáles son mis emociones más habituales, mis sentimientos más habituales, puedo conocer qué técnicas utilizar para autogestionar esas emociones. Esto es lo que hablaba el maestro Goleman también con respecto a la importancia de la inteligencia emocional. No significa solo conocer cómo funciona mi emoción, sino también cómo puedo gestionar esa emoción, cómo la puedo comprender, qué es lo que me está diciendo la emoción. Eso es lo importante de la autogestión emocional. Ahora después hablaremos de las técnicas que las hay. Y la tercera cuestión, la automotivación. La automotivación. Que es la respuesta. La respuesta, efectivamente. Es importante saber cómo soy. Es importante saber qué creencias tengo. Es importante saber qué valores. Es importante saber cómo las gestiono. Pero también es importante saber hacia dónde lo dirijo. ¿Cuáles son mis logros? ¿Qué objetivos quiero cumplir? Y no solamente se trata de objetivos a gran escala,
pequeños objetivos, a veces solamente para pensar, quiero dejar de fumar, quiero adelgazar. Eso ya es un objetivo que queremos plantear. Pero a veces cuando nos planteamos esos pequeños objetivos hay determinadas cosas que tenemos que revisar. Tenemos que revisar qué emoción sentimos en ese momento que estamos queriendo tener ese objetivo o lograr ese objetivo. ¿Qué creencias tengo con respecto a ese objetivo que quiero conseguir? ¿O qué valores? ¿Cuáles son mis valores? Es muy importante. Entonces, la automotivación es importante para que todo esto llegue a buen fin, a buen puerto, ¿no? Automotivarse para conseguir el logro. Eso es lo importante. Ana, llegamos a la mitad del programa. Tenemos todavía mucho que hablar, pero bien, hemos planteado las cuestiones. El hombre piensa, pero inmediatamente que piensa aparece el mundo afectivo, que le puede jugar malas pasadas, vulgarmente expresado, porque hay que controlar el sentimiento. La conducta humana se marca en este ritmo: inteligencia, conocimiento, sentimiento, tendencia, movimiento. Pero cuando el sentimiento se quiere poner delante de la inteligencia, ya veremos, ahí hay malos juegos para el hombre. Pues bien, amigos, una breve pausa y seguiremos con ustedes en el programa Huellas de nuestro tiempo. Seguimos en la segunda parte del programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy estamos exponiendo el tema sobre inteligencia emocional. Tenemos en el estudio a doña Ana Virtudes González, que nos está explicando la importancia que tiene en nuestra vida el llamarnos seres inteligentes, pero con emoción, con afectividad. En esta segunda parte del programa yo deseo plantearle una cuestión aclaratoria a todo lo que está hablando anteriormente. Ana, hemos hablado de emociones, pero a mí me parece que llega el momento de explicar a nuestros espectadores, telespectadores, qué es el término emoción, porque todo el mundo utiliza. He tenido un gran placer o un displacer. Qué situación tan agradable, qué desagrado, qué amor, qué simpatía, qué celos. Todo eso lo usamos continuamente. Pues todos son emociones. Pues vamos a decirle, ¿qué es una emoción, Ana? Es que la emoción, es verdad que cuando todo el mundo sabe, cuando hablas de emoción, como que todo el mundo sabe lo que es una emoción, todos lo hemos sentido, pero cuando hay que definirlo viene el problema, ¿no? Cuando verdaderamente hay que decir qué es una emoción. Una emoción es una respuesta a un estímulo. Cuando se produce un estímulo, la emoción lo que hace por su carácter adaptativo es avisar al cuerpo de que existe un cambio y le prepara para una acción. Su función es claramente adaptativa, no solamente ahora, sino nuestros antepasados cuando estaban en las cavernas necesitaban algo que les hiciera reaccionar ante determinados estímulos. Y cuanto más rápido, mejor, porque si se encontraban en ese momento que tendrían que enfrentarse a un animal salvaje, no podían pararse a pensar. Tenía que surgir de una manera inmediata la respuesta. Pues eso es una emoción. La emoción en un primer momento es una respuesta a un estímulo. Se produce un estímulo y como respuesta a ese estímulo se produce la emoción para informar de que existe un cambio y de que hay que prepararse para una acción. Hay un cambio. Es una palabra que a mí me agrada, que lo hayas dicho. Se produce un cambio en la conducta del hombre. ¿Se manifiesta ese cambio? Sí, se manifiesta, el cambio se manifiesta y no solamente se manifiesta en su momento por su carácter adaptativo, todos tenemos cambios en nuestra vida diaria, todos
absolutamente muchos días de nuestra vida tenemos cambios en el trabajo, tenemos cambios con nuestra pareja, tenemos cambios con nuestros hijos. Es decir, esto que yo estaba explicando hace un minuto no es una cuestión baladí, es una cuestión a la que nos enfrentamos todos los días. Por eso tenemos emociones todos los días, porque todos los días nos enfrentamos a cambios. Y la primera que surge es la emoción, que es de lo que hemos hablado. Y se responde. Claro. Y se manifiesta. Sí, ahora vamos a hablar, vamos a hablar ahora después de 5 emociones básicas. Según la emoción correspondiente será una respuesta diferente. Pero eso es una emoción, que hay que distinguirla de un sentimiento. El sentimiento es diferente. Cuando manifestamos una emoción, la emoción es inmediata. Es la respuesta al estímulo. Pero cuando ello se produce, nosotros tenemos unos pensamientos, una línea de pensamiento. Esa emoción ligada a los pensamientos que nosotros aportamos a esa emoción conforman el sentimiento. Es decir, digamos, la parte más animal, por decirlo de alguna manera nuestra, es la emoción, pero cuando esa emoción se ve integrada con el pensamiento que en ese momento, o la línea argumental que en ese momento yo tengo, es cuando se convierte en un sentimiento concreto. Por ejemplo, frustración. Yo puedo ir a un examen y me puede salir mal. Entonces puedo tener una emoción de miedo porque voy a suspender, o una emoción de tristeza porque no me ha salido bien, o una emoción de enfado porque no ha salido lo que yo quería. Pero si yo a esa emoción le uno un pensamiento de lo he hecho todo mal, no me va a volver a salir bien, de imposibilidad, se convierte en un sentimiento de frustración, porque el pensamiento que yo he agregado a esa emoción ha conformado un sentimiento de frustración. Pero si a esa situación en la que he tenido esas 3 emociones que yo he mencionado, lo que uno es un pensamiento más positivo, es decir, me ha salido mal, no me encuentro bien porque me ha salido mal el examen, pero voy a aprender qué ha pasado, por qué me ha salido mal, qué he hecho mal, y ese pensamiento convierte el sentimiento en un sentimiento más positivo de aprendizaje, más positivo de cambio, con lo cual es muy importante los pensamientos que nosotros incorporemos a nuestras emociones. Ana, ¿puede aclarar, yo pensando, la emoción siempre tiene una intervención corporal, una repercusión corporal? Tú decías del examen, se pone a llorar. Se manifiesta, ¿no? A través de esa expresión corporal. El sentimiento es más duradero. En el tiempo. Es más racional, pero menos intenso. Menos intenso. La emoción es más intensa y más corta. Mientras que, porque tiene la función que tiene es esa función de hacer al cuerpo reaccionar de manera inmediata. Mientras que el sentimiento o los estados de ánimo pueden ser mucho más largos en el tiempo, más continuados en el tiempo. Sí. Hay un término que los clásicos ya hablaban de ellos, que es la pasión. Sentimiento y emoción se convierten en pasión. La pasión tiene tanto de uno como de otro. Por supuesto, porque la pasión no solamente tiene emoción, sino tiene una serie de pensamientos, de logro, de automotivación, de sentimiento positivo, que hace que el sentimiento en realidad o el estado de ánimo sea un estado de ánimo apasionado, porque realmente el pensamiento que nosotros aplicamos a esa emoción es lo que contribuye a que sea un estado pasional el que tenemos. En este caso, por cualquier cosa que nos pueda apasionar, sea un juego, sea un hobby, sea cualquier cosa que tengamos en nuestra vida. Hay quien tiene pasión por las matemáticas. O pasión por las matemáticas, es verdad. Hay mucha gente que tiene una pasión. Parece que la pasión siempre es una tendencia negativa. No, al contrario, al contrario. Hombre, tiene un poco, porque pone al servicio de un acto pasional, se pone al servicio de ese acto todas las facultades del hombre, todas las capacidades, la voluntad, se pone todo, hasta la libertad, se pone al servicio. Bien, tú hablabas de diferentes tipos de emociones. Una vez aclarado el término, que a mí me agrada que lo hayas aclarado, por lo menos citarlas. Citarlas.
Sí, muy brevemente emociones, podemos hablar las citas. Tipos de emociones. Hay muchos tipos de emociones, pero hay 5 emociones básicas, que son las que se han observado en todos los seres humanos de cualquier cultura. Esas son las que se han observado en todos, ¿de acuerdo? Aunque se puede hablar, incluso no está claro realmente, muchas veces confundimos en el lenguaje entre emoción, sentimiento, estado de ánimo, pero las que se consideran básicas son el miedo. El miedo es una emoción, es la emoción por excelencia y la que nos prepara, la que tiene, por supuesto, su carácter adaptativo, nos prepara a una acción de manera inmediata. Hablabas de reacciones físicas. ¿Qué nos pasa cuando tenemos miedo? Cuando tenemos miedo o cuando percibimos una amenaza, hay una respuesta física, que puede ser las pupilas se dilatan, la tensión arterial sube, la sangre empieza a fluir de una manera inmediata para preparar al cuerpo a una respuesta. Por lo tanto, esa emoción está preparando y el fin de esa emoción es reaccionar a ese cambio que se ha producido. Se percibe una amenaza y el cuerpo responde. Pero también se produce cuando ante una meta determinada consideramos que no tenemos los recursos necesarios para abordarla. Por ejemplo, si tenemos lo que hablamos antes de un examen, pero yo considero que no estoy muy bien preparada para ese examen, mi nivel de miedo será mucho mayor que si considero que estoy muy preparada para el examen, porque iré mucho más segura. La amenaza disminuye. El miedo, fundamental, una de las emociones básicas. La tristeza. ¿Quién no ha sentido tristeza? La tristeza tiene que ver con la pérdida. Con la pérdida. Cuando nos ha pasado a todos que hemos sentido la pérdida no solo de un ser querido, sino la pérdida también de un trabajo o en el caso de un divorcio de una persona. Tiene que ver con la pérdida. Prepara el cuerpo a una introspección, a que evalúe qué es lo que está pasando y pueda sacar nuevos recursos para adoptar y superar esa situación. El enfado. El enfado es fundamental. Normalmente tiene que ver con una transgresión de los límites. Es decir, yo mismo, porque puedo estar enfadado conmigo o con los demás, he transgredido unos límites concretos y eso es lo que me produce un estado emocional de enfado. Prepara también para la acción. En realidad lo que produce el enfado es que uno reaccione y vuelva efectivamente a buscar recursos para solucionar esa situación que se le ha planteado. La alegría, muy bonita. Una emoción muy bonita, es una emoción de agrado, es una emoción que lo que nos indica en este caso es que queremos repetir lo que está pasando, nos motiva para repetir esa conducta que nos está produciendo esa situación de agrado, de alegría. La información que tiene para nosotros es vuelve a repetirlo, te producirá el mismo efecto, un efecto positivo para ti. Veamos 3, tenemos una emoción, la sorpresa. La sorpresa es una emoción que se produce ante algo inesperado. Normalmente es una emoción muy cortita, que suele dar paso enseguida a algo, a un enfado, o a miedo, o a tristeza. Esa es la sorpresa, es muy cortita, pero tiene una función también fundamental, de dar paso a otra emoción. Y luego una emoción, quizá la más desconocida, el asco. El asco es una emoción que tiene que ver con algo que nos protege, nos está dando la información de que hay que protegerse de lo que está pasando. Nos puede pasar a nivel físico, a veces nos pasa cuando tenemos un alimento y el alimento nos está dando la información de que no está en buen estado, nos está avisando de que tenemos que protegernos sobre eso. También funciona cuando vemos atacados, por ejemplo, nuestros valores, nuestros principios. Cuando no nos ha pasado, cuando hemos tenido una información a veces lamentable en televisión sobre cosas que consideramos sagradas para nosotros y hemos sentido esa cierta emoción de asco, ¿no? Porque se ha transgredido unos principios o valores que para nosotros eran importantes. Seguimos con la inteligencia emocional. Vamos a salir de nosotros mismos, de la intrapersonal. Vamos a la inteligencia interpersonal. Cómo conectamos con el mundo, cómo conectamos con el exterior. Hay que tener un conocimiento del mundo real muy claro, hay que percibir, y cada uno percibimos de una manera. Estos son otros problemas que van surgiendo en la inteligencia emocional.
Bueno, pues vamos a ir, si te parece, aclarando este concepto. Sí, hablábamos antes de que la inteligencia emocional había una parte que era interpersonal también. Es decir, nosotros no somos seres que vivimos aislados, sino vivimos en sociedad y por lo tanto nosotros nos relacionamos con nuestros semejantes. De hecho, así lo necesitamos. Entonces, la interpersonal tiene que ver con cómo me relaciono yo con los demás, de qué manera me relaciono yo con los demás. Y aquí hay dos grandes áreas. Hay un área o una categoría, por decirlo, una capacidad que hay que mencionar en primer lugar, que es la empatía. ¿Qué capacidad tengo yo de empatizar con los demás? Esta es muy importante en mediación. Trabajamos mucho en mediación. ¿Qué capacidad tengo yo para ponerme en los zapatos de la persona que tengo delante? ¿Qué capacidad tengo yo de sentir lo que esa persona siente? Pero cuidado, hay que distinguirla de la simpatía. Por ejemplo, yo puedo tener simpatía hacia una persona y sin darme cuenta estar proyectando problemas míos, creencias mías en esa persona, ¿de acuerdo? Eso puede ser que sea más ligado con la simpatía. O puedo tener un contagio emocional, de la cual también hay que desligar, porque el contagio emocional significa que yo percibo tanto tus sentimientos que me influyen directamente lo que yo estoy viendo. Entonces, la empatía es la capacidad de poder sentir lo que tú sientes, pero sin que tenga un coste emocional para mí. Yo te entiendo, te comprendo, pero te ayudo, pero no tiene un coste emocional para mí determinado. Tú tienes que resolver el problema, no yo. Claro, claro, ahí está, yo te ayudo, yo te resuelvo. Por simpatía, en este concepto que estás dando, no sé si el término lo voy a aplicar bien, un padre resuelve el problema a su hijo, pero por empatía no. No. El hijo tiene que resolver el problema. Claro, tiene que resolver el problema. De hecho, hay varios niveles de empatía. Tú, por ejemplo, un profesor que viera a un alumno que planteara, por ejemplo, una actuación en el teatro, por ejemplo, y el alumno ve que el alumno se queda retraído y el alumno está en una esquina de la clase. Un nivel nulo de empatía significaría decirle, siempre estás igual. Siempre tenemos este problema contigo, es decir, ignoro lo que le pasa. Un nivel medio de empatía sería, ¿qué es lo que te pasa? ¿Te da vergüenza? ¿Tienes algún problema? Ya conecto con su emoción, es decir, estoy pensando qué es lo que le pasa, me estoy interesando. Un término muy atractivo. Pero ya hay un nivel ya superior de empatía en el que yo ya me acerco a mi alumno y le pregunto, ¿qué es lo que te pasa? ¿Tienes vergüenza? ¿Te encuentras bien? ¿Quieres que te ayude a solucionar el problema? ¿Quieres que lo hagamos juntos? Pero yo te puedo ayudar para que lo hagas tú. Sí. Eso es empatía, es empatizar con la otra persona sin tener un contagio emocional para ti e intentando que esa persona resuelva adecuadamente su... Ya que estamos relacionándonos, hay unas habilidades, ¿no? Ajá. Para conectar con el mundo. No solamente a través de la empatía, de la simpatía, sino a través de otros medios, como puede ser la comunicación. Por supuesto. Pero hay que tener... toda la conducta humana se da, no porque sí, se da razonando, pensando y buscando unos objetivos, como son el conectar socialmente con los demás. ¿No es así? Claro, es que no olvidemos que estamos hablando de inteligencia emocional. La inteligencia emocional no sirve tanto para conocernos a nosotros como para gestionar adecuadamente nuestras relaciones con los demás. Cuanto mejor gestionemos esas relaciones con los demás, cuanto mejor conozcamos cómo hacerlo, nosotros seremos mucho más eficaces a la hora de gestionarlo, no solamente las emociones de los demás, sino las propias. Por supuesto, la empatía es importante. Me hablabas de otras habilidades sociales, pues la escucha activa, por ejemplo. La escucha activa significa escuchar al que nos habla, pero no solamente oír, escuchar. Escuchar pensando en lo que nos dice, no en lo que yo voy a contestar, sino pensar con todos los sentidos en lo que la otra persona nos está diciendo. Y no solamente se escucha con el oído, se escucha también con la mirada, se escucha también con el cuerpo. Es muy importante la comunicación no verbal, cómo transmitimos a través de lo que hacemos todo lo que sentimos y todas nuestras emociones también desde el punto de vista no verbal. La escucha activa, la asertividad, muy importante, la asertividad. Ana, a mí me atrae, tú estás hablando y a la vez yo estoy concretando cuestiones. Y hay unos factores emocionales, después de todo lo que acabas de decir, porque le estás poniendo un entusiasmo.
Entonces me hace pensar, un factor importante en la inteligencia emocional es el optimismo, ¿verdad? Una cuestión. Te planteo dos. Y una segunda cuestión. ¿Pero qué comportamiento tiene el hombre ante una catástrofe? Ante el hombre no está preparado para sufrir y sin embargo tenemos el sufrimiento permanente, inesperado, la mayor parte de las veces. No me refiero solamente a una catástrofe geográfica, me estoy refiriendo pues a una muerte de un ser inmediato, a un dolor que no sabemos que mañana vamos a tener un dolor, pero mañana se va a producir un dolor. Y hay dos conceptos, el optimismo por un lado, pero también esta preparación para el dolor, para el sufrimiento, para la catástrofe. ¿Cómo se puede aclarar en este plano de inteligencia emocional? Claro. Bueno, podríamos decir que son facilitadores emocionales, por decirlo de alguna manera. Son herramientas de autogestión para que todas esas emociones que nosotros sentimos todos los días podamos gestionarlas de una manera más eficaz. El optimismo. El optimismo, a pesar de lo que pensemos, es una capacidad que se puede aprender a ser optimista. El optimismo, el buen humor, nos previene y nos prepara para situaciones difíciles de una manera distinta. Si nosotros enfocamos todo lo que nos pasa de una manera mucho más positiva, estaremos más predispuestos y desarrollaremos capacidades mejores para enfrentarlo. Esto quien lo desarrolló muy bien fue Martin Seligman, un psicólogo que habla de psicología positiva, que fue el que acuñó el término de optimismo inteligente. Es muy interesante con respecto a este tema leer toda su obra, porque habla profundamente sobre el tema del optimismo y cómo nos puede ayudar a afrontar claramente. Él plantea desde un punto de vista científico cómo nos puede ayudar para cada día afrontar un poquito mejor. Y la segunda cuestión que nos plantea es la resiliencia. La resiliencia, que es un tema tan hablado, tan traído, tan llevado y que ahora tanto se menciona. La resiliencia es la capacidad que tenemos las personas, puede ser innata o aprendida, pero normalmente suele ser más bien aprendida, de ser flexibles a los acontecimientos desagradables de nuestra vida y teniendo capacidad para superarlos. Es decir, digo innata porque hay personas que pueden tenerla de manera innata. Ante una situación tienen la capacidad de afrontarla y recuperarse de una manera más o menos inmediata, pero en general suele ser un proceso. Y en este proceso influye mucho las propias capacidades. ¿Y esas capacidades cómo las hemos aprendido? Pues normalmente fomentando toda la inteligencia emocional que hemos hablado antes. Es decir, haciendo ejercicios en el que nosotros valoremos cuáles son nuestras emociones más habituales, qué sentimientos tenemos a lo largo del día, cómo nos comportamos, haciendo un autoexamen de cómo somos nosotros, tendremos una mayor capacidad de conocimiento de nosotros mismos, también de compromiso. Además, de hecho, las personas resilientes son personas, por lo general, que tienen mucha capacidad de compromiso. Son personas que ante una situación de dificultad ven nuevas metas enseguida, nuevos objetivos, no se derrumban, por decirlo de alguna manera. Es como aquellas pelotas de goma que a veces tenemos que podemos aplastarlas y se conforman con respecto a la presión que les estamos dando, pero si soltamos vuelven a su ser, pues la resiliencia sería de una manera gráfica algo parecido. No quiere decir que sea nada fácil, pero sí es verdad que es posible trabajándolo adecuadamente. Estamos en un punto que es obligado a hablar aplicaciones, aunque sea en 3 planos o en 2, de la inteligencia emocional. ¿Dónde podemos situarla en nuestra vida, en el trabajo, en la escuela, en la familia? ¿Dónde se sitúa? Hoy la inteligencia emocional se puede aplicar a todo, se puede aplicar a todos los ámbitos de nuestra vida. Primero porque nos la aplicamos a nosotros mismos y ya aplicándola a nosotros mismos y gestionándola nosotros nos vamos a comportar de manera diferente con los demás. Pero aparte es que, como hemos hablado antes, el ser humano es un ser sociable, entonces nos relacionamos a diario. ¿Cómo podemos aplicarlo en la familia, con nuestros hijos? ¿Cómo podemos motivarles cuando están con nosotros, cuando nos pasa, cuando vienen con exámenes, que tienen problemas en el colegio? Capacidad de automotivación. Si nosotros aprendemos a gestionarlo y a gestionar nuestra automotivación, podremos enseñarles a ellos a motivarse.
Es muy importante. Hace poco leía una frase que me gustó. Es muy importante saber dónde está Júpiter, pero no nos sirve de nada si nuestro hijo no sabe cómo enfocar la tristeza o la frustración. Nuestros hijos tienen que saber cómo gestionar la tristeza, cómo gestionar una cosa que para ellos ahora, con la sociedad en la que vivimos, están muy poco acostumbrados, y es la frustración. Tienen que aprender a gestionar cuando tienen un problema, cuando no consiguen lo que quieren, cuando tienen que esforzarse. Ahí tienen que tirar de todo esto. Y esto nosotros, si hemos gestionado nosotros mismos, podemos ayudarles a que lo gestionen ellos. Eso en nuestra vida, en nuestro trabajo, pues evidentemente podemos ser empáticos con nuestros compañeros, podemos ser mucho más asertivos, que no hemos hablado, sí. Que es la capacidad de saber decir que no, muy importante, muy importante. Yo expreso lo que siento, pero expreso lo que siento respetando mi opinión. Y lo que yo quiero decir, respeto y me respeto. Eso es fundamental para las relaciones. Y eso es fundamental también en el trabajo. Cuando nosotros trabajamos con nuestro jefe, con nuestros compañeros, es importante gestionarlo de esta manera. Y en la escuela, pues, ¿qué voy a decir en la escuela? Si es que la escuela es donde nuestros pequeños pueden aprender, desde muy pequeñitos, pueden aprender cómo gestionar todo, desde el enfado, la ira, la tristeza. Es el gran lugar. Es el gran lugar, es la asignatura pendiente, es la asignatura pendiente en de la escuela. La afectividad. Eso es. Nos quedan, pues bueno, pocos minutos, pero todo esto supone que hay grandes beneficios. La inteligencia emocional al hombre le produce grandes beneficios, no me refiero de tipo económico, sino beneficios en su conducta, en su comportamiento. Por ahí es por donde nosotros queremos dar una idea. ¿Qué te parece? Sí, hombre, a mí me gustaría, sobre todo, si las personas que nos ven se quieren quedar con una idea, me gustaría transmitir que la inteligencia emocional es una capacidad que hay que trabajar. Hay que gestionarla, pero que si se trabaja y se entrena, realmente puede beneficiarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros trabajamos qué creencias hemos tenido, trabajamos para saber si es una creencia o es una realidad, si nosotros sabemos cuál es mi valor fundamental, si lo estoy honrando o no, si estoy haciendo cosas que van en contra de mis valores, si conozco cómo relacionarme con mi hijo, con mi pareja, con mis amigos, de una manera mucho más eficaz, al final va a redundar en un beneficio para mí, y no solamente para mí, sino para toda la sociedad. Llegamos al final, como conclusión, podemos decir que el hombre es un ser inteligente, afectivo. No lo podemos separar, ¿verdad? No lo debemos separar. Yo te planteé en algunos de esos momentos de nuestro diálogo que el hombre siempre cuando actúa empieza conociendo algo, inmediatamente surge el sentimiento. Yo es que no podría separarlo. Y si quisiera analizar cada uno de estos términos, llegaría un momento que uno se metería en el otro. Eso es. Es decir, no podemos hablar de inteligencia sin emoción ni a la inversa. Cuando el hombre actúa que tiende a algo y da respuesta es porque ha sido un ser afectivo. Y eso es lo más noble que tiene la persona, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Además, hay que recordar que durante mucho tiempo no fue así. Hemos recordado que hasta los años 90 no se planteó la inteligencia emocional como tal, y es muy importante tenerla en cuenta. Es muy importante tener en cuenta que esa inteligencia emocional puede determinar en un alto grado nuestro nivel de éxito en la vida. Y no hablo solamente de éxito laboral, hablo de éxito en nuestras relaciones sociales, sí. Hablo de éxito en nuestra relación con nosotros mismos. Y como personas, porque el hombre a lo largo de la historia se ha movido por sentimientos. Por supuesto. Más que por inteligencia. Por eso yo definía en la presentación, definimos al hombre como ser que piensa y nos olvidamos del ser afectivo que es. Y eso es lo más bonito que tengo yo, porque si no, no podríamos hablar de amor. Palabra tan larga en su explicación y en su exposición. Para mí es muy larga porque no se termina nunca de explicar qué es el amor, ¿verdad? Sí. Porque tiene una proyección, porque todas las emociones se proyectan. Todas las emociones se proyectan, por supuesto. Por eso es muy importante conocerlas. Es muy importante, yo diría que es muy importante hacer incluso un diario emocional. Un diario en el que cada noche, cuando nos acostáramos, pudiéramos poner cómo nos hemos sentido en el día.
qué emoción hemos tenido, qué sentimiento. Da igual si cuando lo hacemos nos acordamos, esto era una emoción, era un sentimiento, da igual. Lo importante es hacer un listado de cómo me he sentido yo, porque eso me va a ayudar a conformar cómo soy yo en realidad y cómo me relaciono con los demás. Y en definitiva va a redundar en un gran beneficio para mí. Pues Ana, llegamos al final del programa. Yo te agradezco, como siempre, que hayas estado con nosotros, ya por segunda vez, pero que no sea la última. Esa capacidad que tú tienes de proyectarte, que esto es un medio, y de estudiar, continúa investigando y busca el tema para que se lo podamos ofrecer a nuestros telespectadores, que como siempre yo les agradezco que estén con nosotros y que no falten a la cita. Muchas gracias por su atención.